No lo hace. Recoge el cabello, los dientes y el maletín y se los lleva hasta el final del callejón, chapoteando los charcos y los arroja por encima de la valla. Tras considerarlo unos segundos, también se deshace del reloj, la cartera y el anillo. El anillo se encalla en el dedo y por unos segundos casi se deja arrastrar por el pánico. Pero al final sale y allá va. Clic. Ya se ocupará alguien de todo aquello. Después de todo, aquello era Nueva York. Regresa junto a Lupe y ve los zapatos. Son demasiado buenos para tirarlos, piensa. A aquel par aún le quedan años de trajín. Los recoge y vuelve a la cocina con ellos colgando del índice y el corazón de la mano derecha. Lo sostiene delante del horno cuando Lupe entra en la cocina desde el callejón. ¿Don? Pregunta. Tiene la voz algo pastosa, la voz de alguien que acaba de despertarse de un sueño profundo. También parece divertido. Señala los zapatos que penden de la punta de los dedos de Callahan. ¿Y vas a ponerlos en el estofado? Puede que mejoraran el sabor, pero no. Iba a guardarlos, responde Callahan. La calma de su propia voz lo tiene anonadado. Y su corazón late al compás, a un ritmo regular de 60 o 70 pulsaciones por minuto. Alguien los ha dejado fuera. ¿Qué has estado haciendo? Lupe le dedica una sonrisa y cuando sonríe está más guapo que nunca. He estado por ahí, fumando un cigarrillo, responde. Hacía buen tiempo y me apetecía entrar. ¿No me has visto? La verdad es que sí, te he visto, dijo Callahan. Parecías perdido en tu pequeño mundo y no quise interrumpirte. ¿Me abres la puerta del almacén, por favor? Lupe abre la puerta. Parecen buenos, observa. ¿Son Bali? ¿Qué hacen aquí dejando los zapatos Bali para los borrachos? Pues alguien debe de haber cambiado de opinión respecto a ellos, aventuró Callahan. Oye las campanillas. Ese encantamiento venenoso y le rechinan los dientes. El mundo parece que titila por un segundo. Ahora no, piensa. Oh, ahora no, por favor. No es una plegaria. Cada vez ora menos, pero tal vez algo lo escucha porque el sonido de las campanillas se apaga. El mundo se estabiliza. En la otra estancia, alguien se desgañita exigiendo la cena. Otro está maldiciendo. Lo mismo de siempre. Y él necesita un trago. Eso también es lo mismo de siempre, aunque el deseo es más acuciante que nunca. No deja de pensar en el tacto del mango de goma en sus manos, en el peso de la cuchilla de carnicero, en el sonido que produjo, y el regusto regresa a su boca, el regusto rancio de la sangre de Barlow. Eso también. ¿Qué dijo el vampiro en la cocina de los Petri después de haber hecho trizas el crucifijo que su madre le había regalado? Que era triste ver cómo se derrumbaba la fe en un hombre. Iré a la reunión de Alcohólicos Anónimos de esta noche, piensa. Coloca una goma alrededor de los mocasines Bali y los arroja junto al resto del calzado. A veces las reuniones ayudan. Nunca dice, me llamo Don y soy alcohólico, pero a veces ayudan. Lupe está tan cerca cuando se da la vuelta que casi da un respingo. Tranquilo, chaval, dice Lupe riendo. Se rasca el cuello con naturalidad. Las marcas siguen ahí, pero habrán desaparecido por la mañana. Sin embargo, Callahan sabe que los vampiros ven algo, o lo huelen, o alguna maldita cosa. Oye, he estado pensando en irme de la ciudad durante una semana o dos, le dice a Lupe, en tomarme un pequeño respiro. ¿Por qué no vamos juntos? Podríamos ir al norte, a pescar. No puedo, contesta Lupe. Hasta junio no me dan vacaciones en el hotel y además aquí vamos cortos de personal. Pero si quieres ir, ya me las arreglaré con Rowan. No hay problema. Lupe lo observa con detenimiento.
Me parece que deberías tomarte un poco de tiempo libre. Pareces cansado y estás nervioso. No, solo era una idea, responde Callahan. No va a irse a ninguna parte. Si se queda, tal vez pueda vigilar a Lupe. Además, ahora sabe algo. Matarlos es tan fácil como espachurrar insectos en la pared. Y no dejan mucho tras de sí. No dejan ni huella. Como dicen en los anuncios de la tele, a Lupe no le pasará nada. Por lo visto, los tipo 3, como Don Maletín Mark Cross, no matan a sus presas, ni siquiera las transforman. Al menos no en algo que puedan observarse a corto plazo. Pero estará ojo a visor, no le cuesta nada, montará guardia, será una pequeña acción de expiación por Jerusalem Slot. A Lupe no le pasará nada. 11. Pero sí le pasó algo, dijo Roland. Estaba liando un cigarrillo con sumo cuidado con los restos que quedaban en el fondo de su saquito. El papel era quebradizo y la verdad es que el tabaco apenas se diferenciaba del polvo. Sí, asintió Callahan. ¿Le pasó algo? Roland, no tengo papel de cigarrillo, pero ¿podrías ofrecerle algo mejor que eso para fumar? Hay tabaco del bueno en la casa del sur. Yo no fumo, pero a Rosalita a veces le apetece fumarse una pipa por la noche. Te tomaré la palabra un poco más tarde. Te digo gracias, agradeció el pistolero. No lo echo tanto de menos como el café, pero casi. Termina tu historia, no te dejes nada. Creo que es importante que lo oigamos todo, pero... Lo sé, el tiempo apremia. Sí, convino Roland, el tiempo apremia. Pues para abreviar, mi amigo contrajo esa enfermedad. ¿Al final se decantaron por el nombre de SIDA? Estaba mirando a Eddie, quien asintió. Bien, creo que es tan buen nombre como otro cualquiera, aunque lo primero que me viene a la cabeza cuando oigo esa palabra es una bebida de manzana. Sabrán que no siempre se extiende con rapidez. Sin embargo, en el caso de mi amigo, prendió como el fuego en la paja. A mediados de mayo de 1976, Lupe Delgado estaba muy enfermo. Perdió el color, tenía fiebre casi todo el tiempo. A veces se pasaba toda la noche en el baño, vomitando. Rowan le hubiera prohibido entrar en la cocina, pero no tuvo que hacerlo. Lupe se lo prohibió a sí mismo, y luego comenzaron a aparecer las llagas. Creo que las llaman sarcomas de Kaposi, apuntó Eddie. Una enfermedad de la piel que desfigura. Callahan asintió. 3 semanas después de que comenzaran a aparecer las llagas, Lupe acabó en el New York General. Rowan Magruder y yo fuimos a verlo una noche a finales de junio. Hasta ese momento nos habíamos estado diciendo que lo superaría, que saldría de aquello mejor que nunca. Mierda, era joven y fuerte, y sin embargo, esa noche, en cuanto nos acercamos a la puerta, supimos que estaba acabado. Lo tenían en una burbuja de oxígeno, tenía los brazos acribillados a vías intravenosa, sufría terriblemente. No quiso que nos acercáramos porque dijo que podría ser contagioso. La verdad, parecía que nadie sabía demasiado de aquella enfermedad. Lo que la hizo más temible que nunca, observó Susana. Sí, dijo que los médicos creían que era una enfermedad de la sangre propagada por la actividad homosexual, o tal vez por compartir jeringuillas. Y lo que él quería que supiéramos, lo que no dejó de repetirnos una y otra vez, fue que estaba limpio. Todas las pruebas para detectar la presencia de drogas habían dado de negativo. Nada desde 1970, no dejaba de repetir. Ni una calada, ni un porro, lo juro por Dios. Le dijimos que sabíamos que estaba limpio. Nos sentamos uno a cada lado de la cama y nos cogió las manos. Callahan tragó saliva y se oyó un sonoro chasquido en su garganta. Las manos nos las hizo lavar antes de irnos. Dijo que era por si acaso y nos agradeció que hubiéramos ido.
Le dijo a Rowan que el hogar era lo mejor que le había pasado, que en lo que a él respectaba era literalmente su hogar. Nunca había necesitado tanto un trago como esa noche al dejar al New York General. Sin embargo, no dejé que Rowan se apartara de mi lado y los dos pasamos de largo los bares. Aquella noche me fui sobria a la cama, pero me tumbé con la certeza de que en realidad solo era cuestión de tiempo. El primer trago es el que te emborracha. Eso es lo que dicen en Alcohólicos Anónimos, y el mío estaba muy cerca. En algún lugar, un camarero estaba esperando que fuera para servírmelo. 2 noches después, Lupe murió. Al funeral debieron de acudir unas 300 personas, casi todas ellas gente que había pasado una temporada en el hogar. Hubo muchos lloros y se dijeron cosas muy bonitas, algunas pronunciadas por tipos que casi seguro no hubieran podido caminar por una línea dibujada con tiza en el suelo. Cuando se acabó, Rowan Magruder me cogió por el brazo y dijo: «No sé quién eres, Don, pero sé lo que eres, un buen hombre y un muy mal borracho que se ha mantenido en el dique seco durante... ¿Cuánto hace?». Pensé en seguir tirándome un farol, pero me pareció demasiado trabajo. «Desde octubre del año pasado», le contesté. «Y ahora te apetece un trago», dijo. «Se te ve en la cara, así que déjame decirte una cosa. Si crees que echar un trago va a devolverte a Lupe, tienes mi permiso. De hecho, pasa a buscarme e iremos juntos al Brarnilstone. Invito yo hasta que se me acabe el dinero. ¿De acuerdo?». «De acuerdo», respondí. «Si hoy te emborrachas, sería el peor tributo que podrías hacerle a Lupe. Sería como si te mearas en su cara muerta». Él tenía razón y yo lo sabía. Me pasé lo que quedaba del día igual que mi segunda jornada en Nueva York, dando vueltas luchando contra aquel regusto en mi boca, contra el deseo acuciante de agenciarme una botella y vigilando un banco del parque. Recuerdo que estaba en Broadway, luego en la 10ª Avenida y al final me encontré bajando por Park Avenue y la 30. Para entonces se hacía de noche y los coches transitaban en ambas direcciones por Park Avenue con los faros encendidos. El cielo crepuscular, teñido de naranjas y rosas, inundaba las calles de aquella majestuosa y lánguida luz. Me invadió una sensación de paz y pensé: voy a ganar, al menos esta noche, voy a ganar. Y entonces comenzaron las campanillas, más estruendosas que nunca. Creí que iba a estallarme la cabeza. Park Avenue titiló frente a mí y pensé: pero si no es real, ni Park Avenue ni nada, solo es un lienzo gigantesco. Nueva York es un telón de fondo pintado en ese lienzo y ¿qué hay detrás? Vaya, pues nada, nada de nada. Solo oscuridad. Luego las cosas volvieron a su cauce. Las campanillas fueron apagándose y apagándose hasta que desaparecieron. Comencé a caminar muy despacio, como un hombre caminando sobre hielo. Tenía miedo de pisar con demasiada fuerza y caer en picado de ese mundo para aterrizar en la oscuridad de detrás. Sé que no tiene ningún sentido, mierda. Ya lo había y lo sabía entonces, pero saber una cosa no siempre ayuda, ¿verdad? No, convino Eddie, pensando en sus días de esnifador de heroína con Henry. No, dijo Susana. No, dijo Roland, pensando en la colina de Jericó y en el cuerno caído. Caminé una manzana, 2, 3. Comencé a pensar que todo iba a salir bien. Es decir, puede que percibiera el olor nauseabundo y puede que viera unos cuantos tipo 3, pero podría manejar todo aquello, sobre todo contando con que los tipo 3 no parecían reconocerme. Mirarlos era como observar a los sospechosos en una sala de interrogatorios de la policía a través de un cristal despejado. Sin embargo, aquella noche vi algo peor, algo mucho peor que un atajo de vampiros. «Vio un muerto», apuntó Susana. Callahan se volvió hacia ella con una expresión de pura y estupefacta sorpresa.
¿Cómo? ¿Cómo? Lo sé porque yo también he entrado en exotránsito en Nueva York, explicó Susana. Todos nosotros. Roland dice que es gente que no sabe que ha fallecido o que se niega a aceptarlo. Son, ¿cómo los llamaste, Roland? Muertos errantes, respondió el pistolero. No hay muchos. Más que de sobra, repuso Callahan, y esos sí sabían que estaba allí. Vi gente hecha pedazos en Park Avenue. Uno de ellos era un hombre sin ojos, el otro una mujer quemada de arriba abajo, a la que le faltaba el brazo y la pierna derechos, y los dos me miraban como si pensaran que yo, no sé cómo, podía enmendarlos. Rompí a correr y debí correr un buen trecho porque cuando recuperé algo parecido a la cordura estaba sentado en el bordillo de la segunda avenida con la calle 19, con la cabeza colgando entre las piernas y resollando como un motor a vapor. Un anciano se me acercó y me preguntó si estaba bien. Para entonces ya había recuperado suficiente aliento para contestarle que sí. Él dijo que en ese caso era mejor que siguiera mi camino porque había un coche patrullado a la policía justo a 2 manzanas de allí y venía en nuestra dirección. Seguro que me darían la vara y que incluso me trincarían. Miré al viejo a los ojos y le dije: he visto vampiros, incluso he matado uno y he visto un muerto andante. ¿Cree que me preocupa un par de polis en un coche patrulla? Retrocedió. Dijo que me mantuviera alejado de él. Dijo que le había parecido un tipo legal y que por eso había tratado de hacerme un favor. Dijo que así era como se lo recompensaba, que en Nueva York ninguna buena acción quedaba sin castigo, y salió zumbando calle abajo como un niño con un berrinche. Comencé a reír. Me levanté del bordillo y me eché un vistazo. Iba con los faldones de la camisa por fuera y me había manchado los pantalones al chocar contra algo mientras corría, aunque no recordaba el qué. Miré a mi alrededor y allí, por todos los santos y los pecadores, estaba el Americano Bar. Más tarde me enteré de que hay varios por todo Nueva York, pero entonces pensé que aquel se había trasladado allí para mí, directamente desde los años 40. Entré, escogí el taburete al final de la barra y cuando el camarero vino hacia mí dije: ¿tiene guardado algo para mí? No me diga, amigo, contestó él. Sí, insistí yo. Bueno, continuó él, dígame lo que es y se lo iré a buscar. Es un Bushmills, y ya que lo tiene desde octubre, ¿por qué no le añade el interés y me lo trae doble? Eddie hizo una mueca. Mala idea, tío. Entonces me pareció la mejor idea jamás concebida por la mente de un mortal. Olvidaría a Lupe, dejaría de ver gente muerta, tal vez incluso dejaría de ver vampiros. Mosquitos, como los llaman entonces. A las 8 ya estaba borracho, a las 9 muy borracho, a las 10 estaba más borracho de lo que nunca he estado. Guardo un débil recuerdo del camarero echándome del lugar. Es un recuerdo algo mejor que el de despertarme a la mañana siguiente en el parque bajo un manto de periódicos. «Vuelta a empezar», murmuró Susana. Señora, vuelta a empezar. Dice verdad, le digo gracias. Me incorporé. Creí que la cabeza estaba a punto de estallarme. La puse entre las rodillas y como no explotó, la volví a levantar. En otro banco, a unos 20 metros del mío, había una anciana con un pañuelo en la cabeza echándoles nueces a las ardillas de una bolsa de papel. La única pega era que aquella luz azul le recorría las mejillas y la frente, y estaba y salía de su boca cuando respiraba. Era una de ellos, un mosquito. Los muertos andantes habían desaparecido, pero todavía podía ver a los tipo 3. Volver a emborracharme me parecía la respuesta lógica, pero tenía un pequeño problema. Estaba sin blanca. Por lo visto alguien me había registrado mientras dormía la mona bajo el manto de periódicos y si te he visto no me acuerdo. Callahan sonrió. No hubo nada agradable en aquella sonrisa.
Aquel día sí que encontré manpower. También el día siguiente y al siguiente, y después me emborrachaba. Aquello se convirtió en una costumbre durante el verano a bordo del Cutty Shark. Trabajaba sobrio durante 3 días, por lo general empujando una carretilla en algún solar o cargando cajas enormes para alguna empresa que se trasladara, y luego me pasaba una noche emborrachándome hasta la inconsistencia y utilizando todo el día siguiente para recuperarme. Y vuelta a empezar, menos los domingos. Así transcurrió mi vida en Nueva York ese verano. Allí a donde iba escuchaba esa canción de Elton John. No sé si aquel fue el verano en que se hizo popular o no. Lo único que sé es que la oía en todas partes. En una ocasión trabajé 5 días seguidos para Mudanzas Cowey. Se hacían llamar el equipo amigo. En cuanto a estar sobrio, aquella fue la mejor marca que conseguí en julio. El encargado se acercó a mí el 5.º día y me preguntó qué me parecería si me contrataran a jornada completa. No puedo, le dije. El contrato de trabajo temporal nos prohíbe expresamente aceptar un trabajo indefinido con cualquier empresa durante un mes. Venga, hombre, a la mierda con eso, contesta él. Todo Dios hace la vista gorda con esa gilipollez. ¿Qué dices, Donny? Eres un buen hombre y me da en la nariz que podrías hacer algo más que cargar muebles en el camión. ¿Por qué no te lo piensas esta noche? Me lo pensé. Y pensar me llevó de nuevo a beber, como siempre ese verano, como siempre les ocurre a los que les va el alcohol. De nuevo estaba ahí, sentado en un pequeño bar, frente al Empire State Building, escuchando a Elton John en la máquina de discos. Cuando volví a trabajar me apunté a una empresa de trabajo temporal diferente, una que no hubiera oído hablar en la vida del puto equipo amigo. Callahan escupió la palabra, puto, con una especie de gruñido de desesperación, como hacen los hombres cuando la vulgaridad se ha convertido para ellos en una especie de lance lingüístico de último recurso. Bebía, se dejaba llevar y trabajaba, resumió Roland, pero también haría más cosas ese verano, ¿verdad? Sí, me llevó un tiempo arrancar. Vi a muchos. La mujer que me alimentaba las ardillas en el parque solo fue la primera, pero no lo hacían nada. Es que no hacían nada. Es decir, era consciente de lo que eran, pero me seguían resultando difícil matarlos a sangre fría. Entonces, una noche en Battery Park pillé a otro alimentándose. Yo llevaba una navaja automática en el bolsillo. A todas partes. Me acerqué por detrás mientras comía y se la clavé 4 veces, una en los riñones, otra entre las costillas y otra en lo alto de la espalda y otra en el cuello. Descargué toda mi fuerza en la última puñalada. La navaja salió por el otro lado con la nuez de aquella cosa ensartada en la punta como el trozo de carne de una brocheta. Se oyó una especie de desgarro. Callahan hablaba con naturalidad, pero su rostro se había puesto muy pálido. Lo que había ocurrido en el callejón trasero del hogar ocurrió de nuevo. El tipo desapareció dentro de la ropa. Lo esperaba, pero por supuesto no estaría seguro hasta que ocurriera de verdad. Una golondrina no hace verano, sentenció Susana. Callahan asintió. La víctima era un chaval de unos 15 años y parecía puertorriqueño, o tal vez dominicano. Tenía un loro entre los pies. No recuerdo qué sonaba, así que casi seguro que no era la canción de Elton John. Pasaron 5 minutos, estaba a punto de chascar los dedos bajo su nariz o tal vez de propinarle un cachete cuando parpadeó. Se tambaleó, sacudió la cabeza y volvió en sí. Me vio de pie ante él y lo primero que hizo fue agarrar su loro. Se lo apretó contra el pecho, como si fuera un bebé. A continuación dijo con fuerte acento hispano: ¿Qué tú quieres, man?
Respondí que no quería nada, nada de nada, que no pasaba nada, que solo me había llamado la atención la ropa que había en el suelo junto a él. El chaval la miró, se arrodilló y comenzó a registrar los bolsillos. Pensé que tendría entretenimiento para un buen rato, así que me marché. Ese fue el segundo. El tercero resultó aún más sencillo. El cuarto todavía más. Al finales de agosto había acabado con media docena. El sexto fue la mujer que había visto en el Marine Midland Bank. El mundo es un pañuelo, ¿verdad? A menudo solía ir a la primera avenida con la 47 y me paraba frente al hogar. A veces me descubrí allí, avanzada la tarde, observando a los borrachos y a los sin techo que se acercaban hasta allí para cenar. En alguna ocasión, Rowan salía y charlaba con ellos. No fumaba, pero siempre llevaba cigarrillos en los bolsillos, un par de paquetes, y los repartía hasta que se acababan. Nunca hice esfuerzo alguno para ocultarme a su vista, pero sí alguna vez me pescó. Jamás mostró señal alguna de ello. Para entonces seguramente estaría muy cambiado, aventuró Eddie. Callahan asintió. Llevaba el pelo largo hasta los hombros y lo tenía casi gris, como la barba, y por supuesto ya no me tomaba demasiadas molestias con el vestuario. La mitad de lo que llevaba procedía de los vampiros que mataba. Uno de ellos fue un mensajero en bicicleta que calzaba unas botas moteras geniales. No eran unos mocasines Bali, pero estaban casi nuevas y eran de mi número. Esos zapatos te duran toda la vida. Todavía las tengo, señaló con un gesto de la cabeza hacia la casa. No obstante, no creo que nada de aquello le impidiera reconocerme. En el negocio de Rowan Magruder, al trabajar con borrachos, colgados y vagabundos, con un pie en la realidad y en el otro en los límites de la realidad, uno se acostumbra a los grandes cambios que sufre la gente y por lo general no son cambios para mejor. Es como un entrenamiento para descubrir quién se oculta debajo de moretones recientes y de capas frescas de suciedad. Me parece que más bien llega a convertirme en lo que tú llamas un muerto errante, Roland. Invisible al mundo, aunque creo que esas personas, o que lo fueran alguna vez, tienen que estar ligados a Nueva York. Nunca se alejan demasiado, cominó Roland. Se había acabado el cigarrillo. El papel seco y los restos de tabaco habían desaparecido uñas arriba en 2 caladas. Los fantasmas siempre merodean por la misma casa. Claro, pobres. Yo quería irme. El sol se ponía un poco antes de cada día y sentía a diario la llamada de esas carreteras, de esas autopistas ocultas, un poco más fuerte. En parte podría deberse a la legendaria cura geográfica a la que creo haber aludido. Es una creencia totalmente ilógica, aunque profunda. Crees que las cosas cambiarán para mejor en un lugar nuevo, que el ansia de destrucción desaparecerá como parte de magia. Como arte de magia, en parte se debió, sin duda alguna, a la esperanza de que en otro lugar más amplio, no habría vampiros ni muertos andantes como con los que vérselas. No obstante, en su mayor parte se debían a otras cosas. Bueno, a una cosa bien grande. Callahan sonrió, pero no fue más que un estiramiento de los labios que dejó a la vista las encías. Alguien había empezado a ir detrás de mí. Los vampiros, dijo Eddie. Sí. Se mordió el labio y lo repitió con algo más de convicción. Sí, pero no solo los vampiros. Aunque parecía la respuesta más lógica, no me encajaba del todo. Al menos sabía que no eran los muertos. Ellos me veían, pero no les interesaba en modo alguno, salvo tal vez si creían que podían enmendarlos o acabar con su pesar. Pero los tipo 3 no podían verme, como os he dicho. Al menos no como los que iba por ellos. Además, su capacidad de atención también es reducida, como si estuvieran contagiados hasta cierto punto de la misma amnesia que transmiten a sus víctimas.
Me di cuenta por primera vez de que tenía problemas una noche en Washington Square Park, poco después de haber matado a la mujer del banco. El parque se había convertido en uno de mis lugares predilectos, aunque Dios sabe que no era el único. En verano se convertía en un dormitorio al aire libre muy bien transitado. Incluso tenía mi banco favorito, aunque no podía hacerme con él todas las noches. Ni siquiera las pasaba allí todas. Aquella noche en concreto, tormentosa, bochornosa y cerrada, llegué sobre las 8. Llevaba una botella en una bolsa marrón y un ejemplar de los cantos paisanos de Edra Pound. Me acerqué al banco y allí, pintado con aerosol en el respaldo de otro banco cercano al mío, vi una pintada que decía: «Viene aquí, tiene una mano quemada». «Por Dios santo», exclamó Susana, y se llevó una mano al cuello. Me fui del parque de inmediato y dormí en un callejón a 20 manzanas de allí. No tenía ni la más mínima duda de que yo era el objetivo de aquella pintada. 2 noches después vi otra en la acera, a la salida de un bar, en Lex, donde me gustaba beber y a veces comer un sándwich. Sí, como suele decirse, tenía fondo. La habían escrito con tiza y los peatones la habían reducido a un borrón, pero aún se leía. Decía lo mismo: «Viene aquí, tiene una mano quemada». Habían dibujado cometas y estrellas alrededor del mensaje, como si quien quiera que lo hubiera escrito hubiera tratado de adornarlo. Una manzana más allá, pintado con spray en una señal de prohibido aparcar, vi: «Ahora tiene pelo casi blanco». A la mañana siguiente, en uno de los laterales de un autobús interurbano, podría apellidarse Collingwood. 2 o 3 días después, comencé a ver carteles de mascotas perdidas cerca de muchos de los lugares que habían acabado convirtiéndose en mis sitios favoritos. Needle Park, la parte occidental de Central Park, por The Ramble, el bar City Delights en Lex, un par de clubs de música folk y de poesía en el Village. «Pósters de mascotas», musitó Eddie. «¿Sabe? Es cierto, en cierto modo, es una idea genial». «Todos serán iguales», continuó Callahan. «¿Ha visto nuestro setter irlandés? Es un poco viejo y bobalicón, pero lo queremos. Patita delantera derecha quemada. Responde al nombre de Kelly, Collins o Collingwood. Pagaremos una buena recompensa». Y a continuación, una fila de símbolos de dólar. «¿A quién estarían dirigidos esos carteles?», preguntó Susana. Callahan se encogió de hombros. «No lo sé con certeza. Tal vez a los vampiros». Eddie se frotó la cara con cansancio. «Están bien. Veamos. Tenemos a los vampiros tipo 3, a los muertos errantes y ahora a este tercer grupo, los que van por ahí poniendo pósters de mascotas perdidas que no son de mascotas y escribiendo cosas en los edificios y en las aceras». «¿Quiénes eran?» «Los zampones», respondió Callahan. «A veces se hacen llamar así, aunque también hay mujeres entre ellos. Otras se hacen llamar reguladores. Muchos de ellos llevan largas chaquetas amarillas, pero no todos, y unos ataúdes azules tatuados en las manos. Pero no todos, insisto». «Roland, cazadores del gran ataúd», murmuró Eddie. Roland asintió, pero no apartó la vista de Callahan. «Deja que hable el hombre, Eddie. Lo que son realmente es soldados del rey carmesí», afirmó Callahan, y se persignó.